eh, la última vez que nos juntamos, estuvimos viendo estábamos viendo las distintas formas de los distintos géneros literarios que hay en este libro maravilloso de los Proverbios, que como verán es un libro riquísimo, que tiene un montón de cosas para hablar. Hoy nos vamos a meter en otro género literario. Así que les voy a compartir la pantalla como hago siempre. Eh, ¿Ustedes la ven ahí? Yes. Sí. Bueno, muy bien. Ok, Perfecto. muy bien. Entonces, miren, uno de los géneros literarios que habíamos visto, acuérdense que la clase pasada estuvimos haciendo un repaso general, rápido de todos los géneros literarios. Eso lo vimos por acá, a ver, acá. ¿Se acuerdan que habíamos visto todos los tipos de géneros literarios que hay en la literatura sapiencial? Y habíamos estado viendo el musar, que es el que está más presente en todo el libro de Proverbios. El que más vamos a encontrar es el musar, que es una instrucción, un consejo, lo vamos a encontrar todo el tiempo. Escucha, hijo mío, los consejos de tu padre. Bueno, habíamos visto eso, habíamos visto esa instrucción que nos enseña de que no me tengo que meter con la mujer del vecino, porque si no puede venir el marido y terminar mal. ¿Se acuerdan? De esa instrucción, un poquitito no tan común en las Sagradas Escrituras. Así que es una cosa que no se lee nunca, ¿no? En la misa. Así que hoy vamos a ver esto, que es el poema sapiencial. Entonces, básicamente una cosa muy importante, chicos, muy importante, que tenemos en estos poemas, que vamos a encontrar varios, hoy vamos a ver varios, básicamente tenemos el pensamiento más teórico de lo que es la sabiduría, lo vamos a encontrar en estos poemas sapienciales, ¿eh? Vamos a ver también cómo evoluciona acá el pensamiento sapiencial. Este poema que les pongo acá es un poema que van a encontrar ahí, les pongo la referencia, en el 9 de Proverbios. Van a ver que está del versículo 1 al 6 y del 13 al 18. Yo saqué del 7 al 12, porque del 7 al 12 es una inserción que son dichos. Ustedes después, si quieren, mírenlo para no perder tiempo. Pero el poema es este, ¿no? Entonces, esto es un poema sapiencial que le han insertado en el medio unos dichos. Yo, a los efectos de poderlo leer juntos, le he quitado esas líneas, para poderlas leer más fácil. Bueno, una cosa importante, miren, la sabiduría, lo que vamos a encontrar acá, y esto les pido por favor que lo tengan presente, porque lo vamos a ver todo el día de hoy, todo lo mismo. La sabiduría es una sabiduría personificada. Miren, sabiduría en hebreo se dice Hokma, ¿no? H-O-K-M-A, Hokma. Y esa Hokma para ellos no es como para nosotros, es una cosa muy distinta. La sabiduría es una señora, es la doña sabiduría, ¿eh? Para nosotros, personas de la cultura occidental del siglo XXI, la sabiduría es un concepto abstracto. Pero en el mundo antiguo no es así. En el mundo antiguo no existen los conceptos abstractos. Todo es concreto, ¿eh? La gente le otorga, le concede a todas las cosas una existencia real. Entonces, si yo hablo de la sabiduría no es un concepto, ¿eh? Para nosotros es un concepto. Para nosotros conocemos gente que es sabia, gente que sabe. La sabiduría para nosotros es una abstracción, pero para el mundo antiguo no se considera así. La sabiduría es una realidad. Les voy a dar otro ejemplo para que entiendan por qué para nosotros los católicos y también para los judíos en menor medida fue tan fácil entender que la maldad es el demonio. Entonces le poníamos una persona, es una persona, el diablo, el demonio, ¿no? Un día vamos a hablar de ese tema, vamos a dedicar una clase al tema ese del demonio cuando veamos el libro de Job.
vamos a ver, ¿no? El tema del diablo. Pero era muy fácil para ellos entender que la maldad era una persona, porque todo era una persona. La sabiduría era una persona, la bondad era una persona, la misericordia era una persona. Entonces, no eran conceptos abstractos, ellos lo personificaban. Entonces, era doña sabiduría, doña maldad, o el señor maldad, que después le ponían el nombre del demonio, ¿no? Hoy cuando nosotros hablamos del demonio, nos cuesta tanto ese concepto, porque obviamente que la maldad existe, ¿no? Obviamente, pero personificarlo en una persona nos cuesta más, porque para nosotros todas esas cosas son abstracciones, pero para los antiguos eso no era así, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a leer este proverbio del capítulo 9 que empieza así. Y dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Miren, yo les expliqué que si ustedes se miran en sus Biblias, van a ver que la traducción que ustedes tienen por ahí no es exactamente igual. Acuérdense que la Biblia que yo uso es una Biblia que tiene una traducción más dura, más cercana al texto original, ¿no? Bueno, entonces, empieza diciendo esto. ¿Se acuerdan lo que les dije? Toda esta literatura sapiencial está construida con 12 mistiquios, y habíamos dicho que cada verso tenía una unidad de concepto. O sea, el primer verso es un concepto, el segundo verso es otro concepto, y así, y así. Por supuesto que todos los versos juntos hablan de un tema en general, pero cada verso que está construido por 12 mistiquios me quiere decir una cosa. Entonces tengo que ir uno por uno a ver qué me quiere decir, ¿no? Entonces dice, la sabiduría edificó su casa. Fíjense cómo está personificada. La sabiduría es una persona que hace cosas, que edifica una casa, que labra sus 7 columnas, ¿no? Bueno, entonces empezar con eso. Una casa antigua no solía tener 7 columnas, pero como ustedes saben, y ya hablamos muchas veces, los números de la Biblia siempre tienen un sentido espiritual. Entonces, el 7, como ustedes saben de memoria, es el número de la totalidad. Entonces, por lo tanto, la sabiduría hace su casa sobre una totalidad, que son las 7 columnas, e invita a un banquete. Ahora vamos a ver el banquete al que nos invita la sabiduría, ¿no? Esta señora que primero edifica su casa, ¿no? Y después dice, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Bueno, entonces, primero, alguna cosa que muchos de ustedes ya habrán escuchado alguna vez. En el mundo antiguo el vino no se bebe como se bebe hoy. O sea, hoy vamos al supermercado o donde sea, compro una botella de vino, la abro, me la pongo en una copa, me la tomo. No, eso no es así. El vino en la antigüedad no tiene nada que ver con la bebida que nosotros llamamos vino. La bebida antigua era como un mosto, una cosa densa, muy densa, ¿no? Como una especie como de jarabe, ¿no? No jarabe porque el jarabe, pero una cosa así densa, ¿no? Que no tiene nada que ver con el vino actual. Entonces lo que había que hacer era mezclarlo con agua. Y de hecho, la persona que presidía la mesa, en este caso es la sabiduría, era la que tenía que decidir cómo se mezclaba ese vino con agua. Podía ser al 30%, al 50%. Por supuesto que cuanto menos agua se le ponía, obviamente el vino era más fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la sabiduría acá? Que prepara la comida, mata a la víctima, mezcla el vino y pone la mesa. O sea, está preparando todo para invitarnos al banquete, ¿ok? Entonces dice, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. O sea, esta es una gran señora que tiene criadas, en la antigüedad solo los ricos tenían criados. ¿Quiénes son los criados de la sabiduría? Los maestros, ¿ok? Entonces, en su caso, las maestras de la sabiduría, ¿ok? Las criadas, las maestras, las mujeres, ¿eh? Acuérdense lo que hablamos, que en toda esta literatura sapiencial vamos a ver muy involucrada a la mujer en todo el proceso, vamos a ver madres que enseñan a sus hijos, vamos a ver madres que dan clase, vamos a ver mujeres que son sabias, vamos a ver un montón de cosas, ¿no? Entonces la mujer completamente involucrada, esta es una mujer, la sabiduría, que tiene criadas mujeres, que son las maestras
de la sabiduría. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí un punto clave en la sabiduría antigua, y es que la sabiduría es universal y accesible. Para decirlo en términos del siglo XXI, la sabiduría está en Miami Beach, la sabiduría está en Key Biscayne, la sabiduría está en el downtown, no es un laboratorio oculto. Esta sabiduría, que es diferente a la sabiduría que vamos a encontrar en otros libros sapienciales como el Eclesiástico, ya lo vamos a ver. Esta que estamos viendo hoy, esta es universal y accesible, está en todos lados. Voy al parque de Key Biscayne y ahí está la señora Sabiduría esperándome. A mí y a todos, a mí y a todos. ¿Ok? Bueno, dice a cualquier simple, ven acá. Simple o necio es aquel que todavía no ha entrado en relación con la sabiduría y que no ha participado del banquete de la sabiduría, que es un banquete intelectual. O sea, ¿qué me está diciendo todo esto? Es una invitación, es una invitación. Le dice a cualquier simple, o sea, a cualquier persona que todavía no es sabia, que todavía no interactuó con la sabiduría, ven acá. Ven acá, lo está invitando, ven acá, a cualquiera, eso va a cambiar. Entonces, quédense con este concepto que lo estamos viendo, que es propio del libro de Proverbios. La sabiduría es universal y accesible para todos, ¿ok? Es para todos. Bueno, entonces seguimos, dice, a los faltos de cordura, dice, siempre falto de cordura es lo mismo, es el que no tiene sabiduría. ¿Ok? Falto de cordura no es el loco, no es una persona que está loco. Este término lo vamos a encontrar constantemente en el libro de Proverbios. Falto de cordura es el que no tiene sabiduría. ¿Ok? Y fíjese lo que dice, venid, comed mi pan y bebed mi vino que yo he mezclado. Claro, ¿quién es el que mezcla el vino este que está invitando? La sabiduría, por lo cual, ¿y quién es el que preparó el pan? La sabiduría. ¿Y qué quiere decir comer ese pan y tomar ese vino? Abrirme a esas enseñanzas que la sabiduría me quiere transmitir, adoptarlas y convertirme yo en una persona sabia. Esa es la invitación. Pero fíjense qué lindo, ¿no? Esto que es un texto tan antiguo, y sin embargo, cómo me hace acordar mucho a un gran educador que hubo en mi querido país, en Argentina, que decía que la forma de que el país crezca era enseñarle al soberano, o sea, enseñarle al ciudadano de a pie, ¿no? A la persona que es ignorante, instruirla, ¿no? Entonces, acá eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces dice, dejad las simplezas y vivid, y andar por el camino de la inteligencia. Claro, fíjense, ¿no? O sea, en este poema sapiencial, como suele pasar en todos, la sabiduría personificada en una señora invita a todos los simples para que se hagan sabios al tener contacto con ella. ¿Ok? En este caso el contacto es un banquete, pero lo vamos a encontrar también en forma de imagen sexual. O sea, no se escandalicen con eso, no tiene nada que ver con la genitalidad. Tener relaciones sexuales con la sabiduría es eso, es abrirme a esas enseñanzas, es incorporarlas y es ponerlas en práctica y yo convertirme en sabio. Es decir, no siempre es un banquete, pero como tenemos en el libro de la sabiduría de Salomón, vamos a ver ahí que el amor a la sabiduría define una relación amorosa entre la persona y la sabiduría que puede llegar a tener connotaciones de tipo sexual, que de vuelta no tiene nada que ver con la genitalidad, sino con esa relación íntima a la que me llama esta señora a tener esa relación con ella, ¿no? Entonces, fíjense qué bonito, cómo, o sea, es un poema de la sabiduría personificada. Acá vemos a la señora que dijimos que tiene criadas, que invita a cualquiera, que prepara un banquete. ¿Por qué? Porque aprender y volverse sabio es tan sabroso, tan glorioso como ir a un gran banquete y disfrutar de un hermoso vino, de comer una comida rica, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Y lo que me dice es, dejad las simplezas. O sea, la simpleza es vivir una vida sin sabiduría, ¿no? Bueno, este es un primer ejemplo. Ahora vamos a ir a otro. Este es otro.
otro poema sapiencial. Entonces dice, miren, dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Entonces, de vuelta, chicas, les pido por favor no me ataquen, no es, pues ya me las veo, me están poniendo caritas, ¿no? No, esto no tiene nada que ver con ustedes las mujeres, esto es que otra vez, está personificando, antes estaba personificando a la sabiduría, ahora a una mujer insensata. Entonces, esto no es una mujer de carne y hueso, es doña necedad. Antes era doña sabiduría, ahora vamos a lo contrario, a doña necedad. Es absolutamente simbólico, ¿ok? Este poema que tiene 6 versos, y que está, vamos a ver que tiene un paralelismo sinonímico y a veces antitético, ¿no? Entonces la otra mujer, dijimos, era Doña Sabiduría y esta es Doña Necedad, que también es pública y está en todos los sitios, está en Miami Beach, está en Key Biscayne, especialmente en Key Biscayne, no, es una broma. Entonces dice, ¿qué hace esta mujer? Entonces dice, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, otra vez lo mismo que la otra, ¿no? Esta también le habla a los simples, que eran los simples los que no son sabios. Le dicen, ven acá, otra vez. O sea, esta también invita, ¿no? La necedad también invita. Dice, a los faltos de cordura dijo, ahora da ejemplos, ¿no? Estos son ejemplos de la necedad. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que está prohibido, lo que no hay que hacer, ¿no? Todo lo prohibido. Dice, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Sheol. De nuevo, si uno sigue el camino de la necedad, acaba mal. ¿Se acuerdan que estábamos, si quieren vuelvo a ponerles el famoso cuadro que ya les mandé a todos y que para esta altura, por lo menos el primer renglón, ya debieran aprendérselo de memoria, que habíamos dicho que esta parte de la sabiduría, la del libro de Proverbios, era una sabiduría que estaba basada en la experiencia, ¿se acuerdan? Entonces, y que estaba basado en que según los resultados de cómo me va en mi vida, es como si soy sabio o si soy necio. Entonces, si sigo los consejos de la sabiduría, las cosas me van bien y eso es natural porque sigo las leyes con las que Dios hizo la creación. Si hago lo contrario, me va mal, pero me va mal y está bien que me vaya mal, porque el mundo es ordenado, el mundo es bueno, Dios lo hizo así, y si yo voy en contra de esas normas, entonces me va a ir mal. ¿Ok? Entonces, ya lo vamos a ver, hoy vamos a ver el gran poema sapiencial que es Proverbios 8, ¿ok? Proverbios 8. Bueno, entonces, esta es la contraria de la anterior, la otra era la señora sabiduría y esta es la señora insensata Necia. o necedad, ¿ok? Ahora, Adrián, perdona una pregunta. ¿Qué es sí, Seol? El Sheol es infierno. el lugar donde estaban los muertos. Ah, Los judíos de la antigüedad creían que cuando tú te morías te ibas al Sheol. No es el infierno, no es para nada el concepto nuestro del infierno. Ellos creían que tú te morías y tú ibas a ir ahí. Y cuando venga el Mesías, fíjate que en realidad eso es completamente coherente con lo que enseña la Iglesia Católica, ¿no? Porque la iglesia enseña que cuando Jesús vino, ¿qué fue lo que hizo? Abrió las puertas del cielo. Entonces, la primera persona que entró al cielo, que se supone que fue el buen ladrón, el que estaba al lado de la cruz de Jesús, porque él le dijo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, le dice en el Evangelio de Lucas, ¿no? Pero la Santísima Virgen, etcétera, etcétera. Entonces, pero pudieron entrar al cielo porque Jesús murió en la cruz y resucitó. Pero los judíos creían que mientras llegaba el Mesías, estaban en un lugar que era un lugar de los muertos, donde estaban los muertos. Pero no había ningún concepto de que ahí había sufrimiento, ni fuego, ni nada. No había ese concepto. Se suponía que era un lugar triste, porque era un lugar donde no estaba Dios, donde estábamos esperando poder llegar a estar con Dios, ¿no? Entonces, eso es el Sheol. ¿Ok? Bueno, entonces,
Vamos a ver ahora este poema. Yo les pido que si pueden en sus Biblias, búsquenlo. Está al final de todo el libro de Proverbios. Es el capítulo 31. Nosotros vamos a ver nada más que los versos 10 a 31, pero yo les pido después, si pueden en sus casas, una vez que terminemos, que si pueden que lo lean todo, ¿no? Que lo lean todo. Miren, ¿por qué es muy importante? Yo le llamo el poema de la mujer virtuosa, pero ahora les voy a explicar un poquito de qué va esto, ¿no? Pero miren, esto nos certifica, es una certeza absoluta lo del tema de la mujer que yo les hablaba antes, ¿eh? El tema de la mujer. ¿Por qué? Porque esto es el poema una literatura sapiencial que me dice cómo tiene que ser una mujer virtuosa, una mujer fuerte, una mujer virtuosa, ¿no? Entonces, evidentemente, ahora vamos a verlo, vamos a ir verso por verso, pero van a ver que eso tiene cuento de que la mujer aprendía también y formaba parte del circuito de la educación, ¿no? De la educación, especialmente, muy especialmente en la época del rey Salomón. Bueno, si cuentan los versos en la Biblia ustedes van a ver que son 22. Acuérdense lo que les dije, que cuando nosotros vemos una de estas proverbios que tienen 22 versos, acuérdense que 22 son el número de letras que tiene el alfabeto hebreo. Y yo les dije que cuando tiene 22 versos, eso quiere decir algo, porque son las mismas 22 letras que Dios usó para escribir toda la Biblia. Entonces lo que quiere decir eso es que es como la completud de un mensaje, ¿no? O sea, tener 22 versos quiere decir que me está hablando de algo, en este caso de la mujer virtuosa, y me dice todo de ese tema, ¿no? Es como la completud de lo que es la mujer virtuosa. Me lo dice ya con el número de versos que le pone, ¿ok? Entonces, este poema sapiencial, el que se nos habla, el anterior, ¿no? El de la mujer necia, que es simbólico. Entonces, bueno, obviamente que yo no niego que los libros sapienciales son un poco ambiguos con el tema de las mujeres, porque a veces vamos a escuchar un poco algunas cositas que son un poco antifeministas o lo contrario, ¿no? Como que las dos cosas están presentes, pero a veces se habla de figuras simbólicas como Doña Necedad, que ustedes no se lo tienen que tomar como personal, como que está hablando de mujeres, ¿no? Este, sin embargo, es un poema que habla de la mujer virtuosa porque el texto hebreo dice literalmente, si yo lo tuviese que traducir exactamente, dice la mujer fuerte, ¿no? Pero no hay que entenderlo en el sentido de la mujer forzuda, como si fuese la mujer que va al gimnasio, que puede levantar 50 libras. No, no, no tiene nada que ver con eso, sino en el sentido de que la mujer con valores, con virtudes, esa es una mujer fuerte, una mujer, eso, con valores, ¿no? Acuérdense que la palabra virtud en nuestro querido español viene de una palabra latina que es la palabra virtud viene de vir, del latín, que quiere decir varón, porque evidentemente la primera virtud es la virtud en el combate, ¿no? Lo primero que se aprecia de un varón es que sea valiente y que no sea cobarde, que sea capaz de luchar, de defender a su familia y defender a los demás, defender a su pueblo, ¿no? Hoy muchas de las que me escuchan, muchas de ustedes que están involucradas, que son catequistas, que son educadoras, ¿no? Y hoy hablamos de la educación en valores, pero valores es un plural, el plural de valor. Y si bien hay valores de todos tipos, valores espirituales, valores, no sé, bursátiles, el primer valor es la capacidad de defender a tu familia. Ese es el valor primero, muy especialmente en la antigüedad. Entonces, a tu mujer, a tus hijos, a tu ciudad. Ese es el valor que tiene que ver con la defensa. Desde el principio el hombre tenía que defenderse de los tigres, de los elefantes, de los hombres de la otra tribu. Entonces, ser valioso era tener valor para el hombre, ¿no? Por lo tanto, aquí se habla de la mujer fuerte, pero para no confundirlo con lo fuerte que tenía que ser el hombre, que tenía que ver con defender a los suyos, por eso yo le puse virtuosa, porque en este caso el contexto lo que quiere decir es que es una mujer con valores, ¿ok? Una mujer virtuosa.
como les decía, tiene 22 versos, eso es la totalidad de lo que una mujer tiene que saber, y ahora vamos a ver lo que tiene que hacer. Esto no habla de la sabiduría, habla de las mujeres de carne y hueso, de las familias ricas. Acuérdense lo que les dije la vez pasada, que las mujeres que podían acceder a la educación, las mujeres que iban a esa famosa universidad, ¿se acuerdan que les dije que había fundado el rey Salomón? Eran las niñas de las familias ricas, que después se convertían en madres y muchas de ellas maestras también, ¿no? Bueno, este poema, que en realidad no es demasiado antiguo, es quizás uno de los textos más modernos del libro de Proverbios, para que se dé una idea, esto es del siglo III, o sea, el siglo III antes de Cristo, y imagínense que lo otro es del siglo V, VI, o sea, esto es un texto muy, muy posterior, pero por eso es un agregado al libro de Proverbios, muy, muy posterior. Pero vamos a ver qué se le decía a las chicas, porque esto nos demuestra, como les decía antes, que las mujeres no estaban para nada ausentes de la transmisión de la sabiduría, aunque evidentemente una cosa era lo que hacían los varones y otra muy distinta a lo que hacían las mujeres, ¿no? Y eso siguió siendo así hasta el siglo XIX, ¿no? Casi siglo XX. Bueno, entonces vamos a empezar. Dice, una mujer virtuosa, o yo diría una mujer con valores, ¿quién la hallará? Supera en valor a las perlas. Bueno, fíjense qué bonito esto que dice, ¿no? En el mundo judío, las perlas son cosas muy valiosas, muy valiosas. Recuerden la parábola de las perlas finas que dice Jesús en el Evangelio, que Jesús nos dice que era tan importante el hallazgo de haber hallado esas perlas finas que el comerciante era capaz de vender absolutamente todo para obtener esas perlas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de esa parábola de Jesús? Bueno, entonces, fíjense lo que está diciendo, ¿no? Dice que una mujer virtuosa supera el valor de las perlas. Entonces, fíjense qué bonito, ¿no? Y yo podría hacer acá un jueguito que me gustaría, no tenemos tiempo de hacerlo ahora, pero fíjense que yo podría releer esa parábola de Jesús y decir que este hombre, este comerciante, agarró y encontró una mujer tan valiosa, tan virtuosa, que fue capaz de deshacerse de todo lo que tenía en su vida para poder estar con ella, ¿no? Porque yo lo podría releer así, ese evangelio, que es una forma de releerlo muy bonito y que está en coincidencia con esto que me quiere decir acá el libro de Proverbios, ¿no? Que una mujer con valores, una mujer virtuosa, era así, una cosa valiosísima, valiosísima, tanto que un hombre era capaz de deshacerse de todo para poder tener una mujer así, ¿no? Entonces, bueno, sigue. Su marido se fía de ella, pues no le faltan riquezas, no le faltan riquezas. En principio, el administrador de los bienes de la familia es el marido, pero eso no quería decir de ninguna manera que la mujer estuviese fuera de eso. Ahora vamos a verlo. En general era así, pero había muchas excepciones y había muchas mujeres que se encargaban de la economía familiar. ¿Ok? Entonces no se crean todos los cuentos que a veces nos hacen respecto a la sociedad antigua, porque la sociedad antigua, muy especialmente los judíos de la antigüedad, eran muy sabios y no se crean todos los cuentos de que todos eran machistas y que la mujer era sometida. Por supuesto, no estoy diciendo que hoy la mujer, ni hablar, ¿no? Cómo ha ganado en derechos y por supuesto lo bien que está eso. Pero no era que estaba tan sometida. Estaba sometida, pero había un grupo de mujeres que, de vuelta, era un grupo pequeño porque eran las mujeres de las familias adineradas, pero esas mujeres eran mujeres poderosas, eran mujeres fuertes, ¿ok? Bueno, dice, le trae ganancias, no pérdidas, todos los días de su vida. La mujer tiene cierta autonomía, chicos, en el fondo, en el gobierno de la casa. Las mujeres no están en la vida pública, las mujeres no van a la sinagoga a discutir sobre teología y sobre las Sagradas Escrituras. Las mujeres están en la casa, pero en la casa incluye la administración del dinero, ¿ok? Bueno, sigue, dice, busca la lana y el lino y los trabaja con la destreza de sus manos.
Yo les había dicho la vez pasada, no sé si se acuerdan, las mujeres tenían que hacer 3 cosas en la vida en el mundo antiguo. La primera era tener hijos. La segunda, guardar y conservar la casa, que incluía la comida. Y la tercera era tejer, chicas, porque ahora vamos al shopping, hoy vamos no sé, a TJ Maxx o a donde sea, y voy y necesito una camisa, necesito un t-shirt, y voy y me lo compro ahí. Pero en la antigüedad, no, la única forma de tener ropa, toda la ropa, era tejerla. Entonces, había que tejerlo todo, la ropa de la familia, las colchas, las sábanas, todo lo que se usaba en la casa, los manteles. Entonces, había también un comercio, ¿eh? Las mujeres podían tejer y vender, ¿eh? Y si se tejía más de lo que se necesitaba, lo vendían y ese dinerito era manejado por la mujer. Entonces, el administrador muchas veces era el marido, pero era muy frecuente que los maridos le dejaran administrar ese dinero que ellas mismas ganaban. Y eso podía ser vender cosas que hacían con sus manos, como dice acá, busca la lana y el lino y los trabaja con la destreza de sus manos. Fíjense cómo, bueno, no quiero empezar a entrar en, pero esto lo vamos a ver muy seguido, lo de la lana y el lino de forma separada, la lana y el lino de forma separada. La lana y el lino no se mezclan, por eso dice la lana y el lino. No porque sean 2 cosas diferentes, sino porque para el judaísmo la lana y el lino están conectados con 2 cosas que encontramos en el libro del Génesis. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando de Caín y Abel? ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Bueno, uno estaba con las ovejas y el otro estaba con las cosechas, ¿no? Entonces, siempre cuando se habla de la lana y el lino, son Caín y Abel. Uno estaba con las ovejas y el otro estaba con el lino, con los granos de lino, ¿no? Con los que después se hacía el hilado. Y por eso se presentan siempre separados, ¿no? Bueno, entonces dice, es como un ave mercante que importa el grano de lejos. Entonces, fíjense, la lana sale de las ovejas y los camellos, y el lino, como les dije recién, es un tejido bastante fino, es una planta que da el tejido bastante fino y muy apreciado. Entonces, la lana da el abrigo, el lino es fino, el lino es para la ropa más interior, ¿cómo se dice? Para los manteles de la mesa, y siempre separados, ¿no? Acuérdense de Caín y Abel. Bueno, entonces eh, todavía de noche se levanta a preparar la comida a los de la casa y repartir trabajo a las criadas. Bueno, aquí de nuevo, es el único caso, bueno, fíjense que tenemos 13 mistiquios en este verso, pero bueno, no importa. Entonces dice, si es una mujer rica, tiene criadas, y por lo tanto la mujer tiene que repartir la tarea con las criadas, no lo tiene que hacer ella, pero en todo el conjunto es ella la que tiene que hacer todas las cosas, ¿no? No importa quién lo ejecute, pero es ella, ¿no? Entonces es como que le manda a hacer las criadas. Entonces, la mujer rica lo que tiene que hacer es gobernar su casa. Las casas no son como hoy, que vive una pareja con el hijo. Acuérdense lo que dijimos, la casa viven los hijos, las mujeres de los hijos de los hijos, los esclavos, las mujeres de los esclavos. O sea, acá estamos hablando de una mujer que es mater familias. Es una mujer que gobierna un clan, una casa o un grupo de casas donde vive el clan, donde vive toda la familia. Bueno, muy bien, dice, examina un terreno y lo compra, con lo que gana, compra un huerto. Fíjense que, o sea, ella está comprando el huerto, ¿no? Fíjense la autonomía, o sea, ella había montado una buena industria del tejido, eso le da dinero, y con ese dinero que hace, compra un terreno. Con ese terreno que va a hacer, lo va a plantar, va a lograr una determinada cosecha que también la va a vender. Por eso dice que, decía arriba de todo, acuérdense que dice que la mujer virtuosa no le faltan riquezas. ¿Se acuerdan? Fíjense el tercer verso, su marido se fía de ella, pues no le faltan riquezas. ¿Por qué? Porque hace esto, porque examina un terreno, lo compra y con lo que gana compra un huerto, ¿no? Bueno,
Entonces, todo eso hace la mujer. Bueno, seguimos. Y dice, se ciñe la cintura con firmeza y despliega la fuerza de sus brazos. Como ven, todo lo hace ella, ¿no? Todo lo hace ella. Acá el varón no aparece para nada. Comprueba si van bien sus asuntos y aún de noche no se apaga su lámpara. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que hay que echar las cuentas, hay que ver qué pasó. Entonces por la noche se queda con la lámpara prendida, echando números y haciendo números de lo que pasó durante el día, ¿no? Dice, aplica sus manos al uso, con sus dedos sostiene la rueca. Estamos con el tema de tejer, de la comida y de tejer, ¿no? Abre sus manos al necesitado y tiende sus manos al pobre. Miren, chicos, esto que dice acá, abre sus manos al necesitado y tiende sus manos al pobre, es una cosa completamente revolucionaria que fue inventada por los judíos. La limosna es un invento judío. Los griegos y los romanos no tienen la palabra, para significar limosna. Recién hasta el siglo III de nuestra era post la era cristiana. En latín y en griego no hay ninguna palabra que signifique limosna, porque a ningún griego ni a ningún romano se le hubiese ocurrido que de lo suyo le tenía que dárselo a otro. Esto es un elemento típico de la sabiduría judía. Después lo vamos a encontrar en el libro del Eclesiástico, muy presente, que dice que la limosna perdona una multitud de pecados. Vamos a leer en el libro del Eclesiástico. Acuérdense, acabamos de pasar, cuando empezamos con la cuaresma, ¿se acuerdan? El miércoles de ceniza. Bueno, ahí leímos un pasaje del Sermón del Monte, donde están las tres grandes prácticas religiosas judías que hemos heredado en el cristianismo, que no son inventos de Jesús, que eso está en el judaísmo, que son la limosna, la oración y el ayuno. La limosna, la oración y el ayuno. Las tres cosas inventadas por los judíos y que nosotros heredamos en nuestra espiritualidad cristiana. Los griegos tuvieron que inventar una palabrita, ya que al mundo clásico no se le ocurrió que se podía dar limosna, y una mujer que gobierna una casa, una mujer judía, con valores, una mujer fuerte, una mujer generosa, abre sus manos al necesitado. ¿Ok? Bueno, sigue. Si nieva, no teme por los de la casa, pues todos tienen trajes forrados. Ella misma se hace las mantas, se viste de lino y de púrpura. Bueno, entonces, era lo que les decía antes, ¿no? El lino era un tejido fino, la púrpura se hacía con la tinta de un molusco que es muy común en Fenicia, es un invento fenicio, y por lo tanto lo rojo era algo muy apreciado, es un tejido valioso, caro. Esto redunda en su marido. Ya les he dicho que antes que el marido se fía de ella, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice ahora. Fíjense lo que dice. En la plaza respetan al marido cuando está con los jefes de la ciudad. Claro, ¿por qué? Porque es una familia importante, una familia pudiente, y la gente aprecia el valor de la mujer. Lo ve al marido y ve a la mujer a través del marido. No fíjense que en ningún momento se está alabando la belleza de esta mujer. De ninguna manera. Una mujer virtuosa no es una mujer bella. Lo que se ha alabado es el trabajo de la mujer y su capacidad de organizar la casa. Entonces, una mujer valiosa, una mujer virtuosa, no es una mujer hermosa, sino una mujer con valores. Con valores. Una mujer que lo veían al marido vestido de lino y vestido de púrpura y decían, wow, como sabían los que veían que ese vestido que tenía el marido lo había hecho la mujer, porque la mujer hacía toda la ropa de toda la familia, y si lo veían al marido vestido de lino y vestido de púrpura, decían, wow, qué mujer tiene este tipo, ¿no? ¿Qué mujer tiene este hombre? Bueno, seguimos. ¿Por dónde andábamos? Si nieva, En el 24. Listo, seguimos. Teje prendas de lino y las vende.
provee de cinturones a los comerciantes. Esto lo hablábamos la última vez que estuvimos, no sé si se acuerdan, es normal, sobre todo si tenía criadas, y tenía una pequeña industria, ¿no? Con un pequeño comercio. Fíjense cómo está en un paralelismo sinonímico, ¿no? Vende prendas de lino y las vende, provee cinturones a los comerciantes. Bueno, para ver, eso para que vean cómo se mantiene toda la estructura, ¿no? La gente habitualmente se ceñía con un cinturón hecho de cuero de camello o de vaca. Entonces, cada vez que mataban un animal, le sacaban el cuero y hacían cinturones, y las mujeres se encargaban, o estas mujeres, se encargaban de hacer esos cinturones y venderlos, ¿no? Bueno, sigue. Dice, se viste de fuerza y dignidad, sonríe ante el día de mañana. Ya hemos dicho antes que la sabiduría que producía, ¿se acuerdan? Dijimos que la sabiduría producía felicidad en este estadio, en este primer renglón del cuadro. Si ustedes van al cuadro, van a ver que esta sabiduría, ¿cuál era la consecuencia de esta sabiduría? Producir felicidad. Entonces, es una mujer sabia, competente, trabajadora, que no le tiene miedo al día de mañana, que sonríe ante el día de mañana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque produce felicidad. ¿Por qué? Porque es sabia, porque es virtuosa. Bueno, sigue. Dice, abre la boca con sabiduría, su lengua enseña con bondad. Bueno, fíjense, la mujer enseña a las niñas. Las mujeres mayores les enseñaban a las niñas. Lo está diciendo acá con claridad. Abre la boca con sabiduría, su boca enseña con bondad. Está clarísimo, ¿no? No hay que explicar nada. Sigue, dice, vigila la marcha de su casa, no come su pan en balde. Bueno, en teoría, el que tenía que traer el dinero a la casa era el varón, pero la mujer tenía que hacer la comida y tejer, ya dijimos eso. Pero acá se alaba a una mujer que trabaja, que no está esperando ver qué ha ganado su marido hoy para hacer la comida de mañana, ¿no? Yo les digo todo esto, discúlpenme que les resalte todo esto tanto, pero para que vean que a veces se dicen tantas tonterías del Antiguo Testamento, y porque uno no sabe leer los libros como corresponde. A veces ni los leemos, ¿no? Y a veces los leemos y los leemos mal, pero bueno. Entonces sigue, dice, sus hijos se levantan y la llaman dichosa, su marido proclama su alabanza. Hay muchas mujeres virtuosas, pero tú las ganas a todas. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. Fíjense, el texto no ha dicho nunca que la mujer, como les decía antes, es hermosa, sino que es trabajadora y considera que la hermosura y la gracia de la persona y la amabilidad es fugaz, cosa que es absolutamente cierto, ¿no? Bueno, no tenemos ni que pensar en eso. Entonces, claro, ¿en qué se hace el hincapié? En una cosa que no se deteriora con el paso del tiempo, todo lo contrario. Esta mujer virtuosa, a medida que van pasando los años, se ponía más sabia, por lo cual era más valiosa, más virtuosa. Si todo se hubiese montado arriba de la hermosura, como es natural, la hermosura va desapareciendo a medida que van pasando los años. Entonces, si una mujer es virtuosa porque es hermosa, bueno, eso sería pasajero, pero acá no. Acá la mujer, a medida que va pasando los años, al revés, se vuelve cada vez más virtuosa. Entonces dice, la que teme al Señor merece alabanza. Ya hemos dicho que en la Biblia siempre el temor de Dios, acuérdense, no es tenerle miedo a Dios, sino cumplir los mandamientos. Estos son y fíjense cuáles son los mandamientos que tiene que cumplir. Fíjense, los mandamientos que tiene que cumplir. Primero, cantarle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en público. O sea, aquí tenemos un poema sapiensal que nos canta lo que una mujer de clase alta debe hacer y alaba a la mujer por ser trabajadora, por ser virtuosa. Entonces, esto nos prueba, porque no hay muchos textos en la Biblia que podamos hablar de las mujeres sabias, que las mujeres no, como les decía ya, y les repito otra vez, no estaban para nada ajenas a la sabiduría, a la enseñanza, y que se les enseñaba a ellas lo que era propio de las mujeres, que era la casa, los hijos y la ropa. ¿Ok? Entonces, fíjense qué bonito, cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en público. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando las personas ven a mis hijos
cuando las personas ven a mi marido, cuando las personas ven a mis criadas, cuando las personas ven mi casa, entonces todo eso habla de la mujer de la casa, ¿eh? De la madre que llevaba adelante todo ese clan, porque la mujer era la encargada de todo ese clan. ¿Ok? ¿Vamos bien? Adrián, una pregunta. Tú hablas de que se refiere a la mujer de clase alta. ¿Y qué hay de la mujer que no es de clase alta, de media para abajo? Bueno, las mujeres que, o sea, ¿cómo se transmitía esta sabiduría? Porque acuérdate que yo les explicaba la vez pasada que las personas, a los pobres también se les enseñaba. No tenían una educación tan formal, no iban a la universidad como iban a la universidad que yo les conté que hizo el rey Salomón, pero iban a la sinagoga y enseñaban, y las niñas también tenían que aprender a cómo rezar, etcétera, etcétera, la función de la mujer en la liturgia. Acuérdense que los judíos, en el judaísmo, la mujer tiene una función fundamental, porque ella es la que inicia la celebración del Shabbat el viernes, cuando sale la primera estrella, y aún hoy, 2023, en todas las familias judías del mundo, cuando sale el viernes la primera estrella, la mujer prende la vela y hace la primera oración. Y eso viene de tiempos ancestrales. ¿Eh? Entonces, la mujer, no quiere decir que la mujer no tenía que aprender, la mujer también aprendía, no este tipo de sabiduría, pero también tenía una sabiduría más básica, más elemental, porque la mujer, aunque sea pobre, también tenía que cocinar, también tenía que tejer, así que todas aprendían. Lo que pasa es que, bueno, estas mujeres, las más ricas, por ahí tenían todo esto que te cuenta este poema de la administración de la casa, de cómo manejar el dinero y cómo hacer cinturones y cómo vender prendas de lino. Obviamente que las pobres no hacían eso, no tenían acceso a todo eso. Pero no quiere decir que no aprendieran, ¿entiendes? Claro, sí, lo entiendo. Adrián, a propósito de lo que estás diciendo, cuando una persona católica se casa con un judío, ¿por qué solamente la mujer tiene que hacerse judía y no el hombre? No, a ver, espera. Cuando una mujer, a ver, dímelo de vuelta. Entonces, A ver, él es judío, pero sí. ella no es judía. ¿Y dónde se ¿Ya? casan? Que se casen, te pongo en mi país, en Ecuador, No, pero digo, ¿dónde se casan? ¿En la sinagoga o en la iglesia? en la sinagoga. Ah, no, ella se tiene que convertir. ¿Sabes por qué? Porque la que le da el judaísmo a los hijos es la madre en el vientre. ¿Entiendes? El hombre no Ya. le da el judaísmo a sus hijos, es la mujer la que le da el judaísmo. Entonces, por eso Ah, ya. los judíos practicantes no aceptan el matrimonio mixto, porque la mujer se tiene que convertir al judaísmo para que ella se haga judía y poder transmitirle en el vientre el judaísmo a sus hijos. Por eso los judíos son hijos de madres judías. ¿Entiendes? Ya, sí, perfecto. Muchas gracias y perdona que me salí del tema. No, tranquila, no pasa nada. Bueno, Gracias. no, de nada. Bueno, seguimos. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de... Bueno, hasta acá vamos bien, ¿no? Con los poemas sapienciales, hasta ahí creo que quedó más o menos claro cómo va, ¿no? Bueno, entonces, ahora este es otro tipo que habíamos hablado, otro tipo de literatura sapiencial, que es la confesión, ¿no? Esto está ahí les pongo la referencia, en Proverbios 4, en estos tres renglones, en esos renglones del 3 al 9, esos versos del 3 al 9. Ya hemos dicho que la sabiduría nace de la experiencia, llamamos confesión, no lo que nosotros llamamos confesión, que es ir a confesarme mis pecados al sacerdote, esto no tiene nada que ver con eso. Llamamos confesión cuando un maestro apela a su propia experiencia para enseñar algo. ¿Ok? Entonces, bueno, acá tenemos una confesión. Entonces, vamos a ver, van a ver qué interesante. Dice, también yo fui un hijo para mi padre, cual unigénito para mi madre. Bueno, padre y madre es común en la escritura. Unigénito, como si mi madre solo hubiese tenido un hijo, por lo tanto, muy apreciado. La idea es que yo fui un hijo para mi padre
y que quiere más un padre que a su hijo, y una madre si encima es el hijo único. Lo que dice es que se siente muy apreciado por sus padres, ¿no? Entonces dice, yo fui un hijo para mi padre, cual unigénito para mi madre, o sea, los dos me querían muchísimo. Entonces dice, mi padre me instruía diciéndome, guarda mis palabras en tu corazón, observa mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No la olvides ni dejes mis consejos. No la abandones y ella te cuidará. Ámala y te protegerá. Fíjense que en el fondo la idea es que mis padres, que me aprecian y que me aman muchísimo y me dieron lo mejor y me enseñaron sabiduría. Y yo te lo cuento para que acepte la sabiduría que yo te voy a enseñar, ¿no? O sea, lo más grande que mis padres me pueden dar después de haberme dado la vida es haberme hecho sabio, es haberme enseñado. Porque lo más grande que un padre judío podía hacer por sus hijos era transmitirle la sabiduría. Porque un padre sabio hace un hijo sabio. Una madre sabia hace un hijo sabio. Entonces, lo más grande que había era que los padres le transmitieran a los hijos su sabiduría. Claro, habíamos visto esto antes, que la sabiduría iba por canales diferentes. El varón le enseñaba a su hijo varón la sabiduría del varón y la mujer le enseñaba a sus hijas lo que la mujer tenía que aprender. Por eso, como vimos antes en el poema de la mujer virtuosa, una mujer sabia es una mujer que habíamos dicho las 3 cosas que tenían que hacer la mujer, ¿se acuerdan? Bueno, entonces una mujer sabia es la mujer que sabe organizar su casa, que sabe tejer, que sabe cocinar, que sabe llevar adelante su casa. Y un hombre sabio es un hombre que sabe trabajar, a que aprendió el oficio del padre, que defiende a su familia, que es un hombre virtuoso, que es un hombre valiente, que es un hombre que no duda en defender a los suyos y en defender a su país. Entonces, cada uno tenía que aprender una cosa separada, ¿no? Entonces, porque estaba así organizada la sociedad, ¿no? Entonces, aplicarle a todas estas cosas, a todos estos conceptos, los criterios que tenemos hoy en el siglo XXI es una cosa tonta e irracional, porque no le puedo aplicar o decir, ay, pero ¿por qué la mujer no puede ir al ejército y defender a su país? No, son tonterías. Como estaba organizada la sociedad, era así, y bueno, y así estaban dadas las cosas. Obviamente que hoy lo hacemos de otra manera, y está bien como lo hacemos hoy, y en ese momento estaba bien como lo hacían en ese momento, ¿no? Bueno, acá vemos otro, mira, otra confesión. Esta es de Proverbios 24, de Proverbios 24, y dice, he pasado junto al campo de un holgazán y he cruzado por la viña de un insensato. Acá hay un claro paralelismo, ¿no? Holgazán, insensato, campo y viña. Fíjense cómo está el paralelismo, ¿no? O sea, esto es un verso, 12 mistiquios, donde vemos claramente cómo con el paralelismo se quiere enfatizar algo, ¿no? Bueno, todo lo topaban los espinos, la maleza cubría su superficie. La cerca de piedra por el suelo, al verlo me puse a pensar, al mirarlo saqué esta lección. Duermes a ratos o cabeceas, cruzas los brazos y a descansar y te llega la miseria del vagabundo, te sobreviene la pobreza del mendigo. Fíjense, aquí tenemos cómo funcionaban los sabios, ¿no? La experiencia, la observación de la realidad. ¿Qué es lo que hace este? Este no cuida el campo, se le llena de maleza, se vienen los espinos, la cerca se cae. Y lo que pasa es que el campo no produce nada. Como no produce nada, te llega la miseria, ¿no? Yo lo he traído como una confesión, que es la experiencia, ¿ok? Entonces, pero fíjense con qué claridad, acá vemos en esta confesión, con qué claridad lo que veíamos en el cuadro, ¿se acuerdan? Que decíamos, yo observo algo, o sea, veo a mi vecino es un holgazán, es un insensato. Acuérdense que insensato era lo contrario de sabio, ¿no? Entonces dice, es un holgazán y no hace nada. Entonces, ¿qué pasa? El campo se le llena de espinas. ¿Y qué pasa? Que no produce nada. ¿Y qué pasa? Que él no tiene nada para vender. ¿Y qué pasa? Y que se vuelve pobre. Moraleja, ser holgazán es malo. ¿Entienden?
O sea, ¿de dónde viene el concepto ser holgazán es malo? De esto, de que uno ve las consecuencias de ser holgazán y ¿cómo termina el holgazán? Pobre. ¿Cómo termina el holgazán? Mendigo. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que esta sabiduría del libro de Proverbios era una sabiduría basada en la experiencia? Bueno, acá lo tienen con una claridad meridiana. Acá se ve clarísimo lo que yo les quería decir el primer día. O sea, yo veo lo que decíamos, ¿se acuerdan que decíamos? Yo voy a 130 millas por hora en la autopista, choco y me muero. Bueno, efectivamente, entonces andar a 130 millas por hora en la autopista está mal. ¿Por qué? Por las consecuencias, porque voy a chocar y me voy a matar. Acá lo mismo. ¿Ser holgazán está bien? No, porque ¿qué me va a pasar? Voy a terminar mendigo, voy a terminar pobre. ¿No? Bueno. Ahora vamos a ver este otro. Yo no sé si ustedes se acuerdan, lo que pasa es que, bueno, nos vimos hace 2 semanas, pero bueno, habíamos hablado del tema de la sabiduría de Aben-Emope, que yo les había dicho que esto lo que corrobora, que yo les había dicho que esto era un escrito muy anterior, probablemente del año 1200 a.C., y yo les había dicho que era un libro donde se habla de la sabiduría de este rey, Aben-Emope, que no importa, no vamos a entrar ahora en detalles de eso, pero una de las cosas que habíamos dicho de esta sabiduría del libro de Proverbios, es que es una sabiduría universal, ¿se acuerdan? No es una sabiduría judía propia. Yo voy a Egipto, veo algo que en Egipto funciona bien, perfecto, lo llevo al reino de Israel y lo aplico. Voy a Babilonia, veo algo que funciona bien, lo traigo y listo, no hay ningún problema. Esto va a cambiar, chicos. Esto con el curso de los libros, a medida que nos vayamos acercando al final, especialmente en el libro de la sabiduría de Salomón, esto va a cambiar por completo, porque la sabiduría se va a hacer propia, se va a hacer judía, se va a hacer religiosa y tiene que ver con la revelación de Dios. Dios me revela su sabiduría y solo el que escucha a Dios puede ser sabio. Entonces ya no puede ser que el dios Ra de Egipto o que el rey Aben-Emope me diga algo que a mí me sirve. No me puede servir. Entonces, por eso la sabiduría se va transformando. Si ustedes vuelven a ver el cuadro, de internacional a propia, judía, religiosa, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar. Y dice, inclina tu oído, o sea, yo les voy a explicar algo. Esto es alguien que agarró el libro de la sabiduría del rey Aben-Emope y lo reescribió en clave judía. ¿Ok? Bueno, dice, inclina tu oído, escucha las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi enseñanza, porque es cosa deliciosa que las guardes dentro de ti y que a la vez se afirmen en tus labios. ¿No? Por lo tanto, o sea, ¿qué le quiere decir? Que no solo lo tienes que aprender, que a la vez que lo tienes que enseñar. O sea, lo explicas a otros, lo comentas a otros. O sea, la sabiduría, lo que aprendes no es una cosa para ti. Por eso dice que se afirmen en tus labios, o sea, tú la tienes que transmitir, la tienes que pasar a otros. Dice, seguimos leyendo, para que tu confianza esté puesta en Yahvé, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿Acaso no te he escrito 30? Entonces, fíjense, yo les puse ahí, ¿30 qué? Fíjense en la Biblia de ustedes, a ver cómo está el texto. ¿Cómo está el texto de ustedes? Porque a veces dice 30 consejos, 30... El mío dice 30 nada más, pero el de ustedes, ¿qué dice? A ver, que alguien... Enseñanzas, 30 sentencias. enseñanzas. Sentencias, ahí está, muy sentencias. bien, sentencias. Bueno, pero fíjense, ¿por qué? Porque les pongo ahí, para que les quede ya, que la sabiduría de Aben-Emope tenía 30 capítulos. Entonces, esto nadie lo sabía, esto se descubrió mucho después, en el siglo XIX, y como les explicaba antes, ¿se acuerdan? Lo hablamos en la última clase, que esto produjo un terremoto en la iglesia, porque decían, pero ¿cómo
copió prácticamente o reescribió cosas de un libro que no tiene nada que ver si nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Lo que pasa que, bueno, esto, ¿por qué nos desafía? Porque acuérdense que lo que es palabra de Dios para nosotros ese concepto lo espiritualizamos todo el tiempo y los judíos no lo espiritualizan. Para nosotros todo lo que, como para nosotros el Nuevo Testamento se basa básicamente en las palabras de Jesús y en la palabra de los apóstoles, entonces eso sí es palabra de Dios. Pero cuando uno lee el Antiguo Testamento, tiene que resetear su cabeza respecto a esto, ¿no? Porque sí, es palabra de Dios, sí, pero hay que ver qué significa eso, ¿no? Entonces, en este caso particular diríamos, bueno, la reinscripción de esta sabiduría de Aben-Emope, que está como reescrita en clave judía, también es una enseñanza que Yahvé le quiso dar al pueblo de Israel. Así lo tenemos que leer. ¿Ok? Bueno, yo les voy a quitar ahora esto para que esto no se confunda con el texto. Bueno, dice, seguimos leyendo el texto, dice, con consejos y ciencias para hacerte saber con certidumbre las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar las palabras de verdad a los que te la enviaron. Perdón que acá puse un signo de interrogación, que no. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense, hemos dicho que esta sabiduría antigua es una sabiduría también de funcionarios. ¿Se acuerdan que hablamos de la Universidad del Rey Salomón? Y los funcionarios sirven para ir a otros países a hacer negocios. Y acá tengo, fíjense que acá tengo, miren lo que dice, les voy a leer lo que dice el capítulo 1 de la sabiduría de Aben-Emope. Miren, dice, presta oído, oye lo que se dice, presta tu corazón para entenderlas, ponerlas en tu corazón vale la pena, es peligroso para aquel que las descuida. Como ven, es prácticamente muy parecido, ¿no? Muy parecido. Pero bueno, ellos la reescriben, ¿no? Está reescrito en clave judía, en clave hebrea. Entonces sigue, dice, no robes al pobre porque es pobre, ni oprimas al desdichado en las puertas de la ciudad, porque Yahvé juzgará su causa. Bueno, a ver, para que entiendan una cosa de la antigüedad que vale la pena, discúlpenme que empiezo con todos estos agregados, pero es importante para entender lo que estamos leyendo. En la puerta de la ciudad es el lugar donde se reúne el tribunal. El tribunal, cuando tenía que juzgar algo, se reunía en la puerta de la ciudad. Y aquí se está enseñando a un chico que va a ser funcionario. ¿Y qué va a hacer este chico? Va a impartir justicia en nombre del rey. Entonces, en el tema de la justicia, el punto más importante, obviamente, que es la búsqueda de la verdad. Y esto es anterior al derecho. Fíjense que esto es muy anterior al derecho romano. Muy, muy anterior, ¿no? Fíjense que esto está sacado de la sabiduría de Aben-Emope, que es del siglo XII a.C., y este texto judío puede ser que sea del siglo VI, muy anterior al derecho romano, ¿no? Entonces dice, si yo te he robado un collar de oro, lo que tengo que hacer es devolvértelo. Pero la pregunta es, ¿te lo he robado o no? Aquí lo que se está enseñando un muchacho es que va a ser juez. No le robes al pobre significa que no dictes sentencias contra el pobre que ha sido tratado injustamente. Aquí tenemos a pobre y desdichado como paralelismos, ¿no? Como sinónimos. Por eso dice, porque Yahvé juzgará su causa y despojará de la vida a quienes los despojen. O sea, yo soy un juez, yo dicto sentencia, y lo que le dice el maestro acá que tenga cuidado, que hay un juez por encima de ese muchacho que está aprendiendo, que es Dios, que es el que va a velar por la justicia, porque Yahvé es un Dios de justicia. Entonces, fíjense que la sabiduría de Aben-Emope, mire, les voy a leer lo que dice el capítulo 2 de la sabiduría de Aben-Emope. Guárdate de robar al oprimido y de agobiar al incapacitado. Fíjense que es parecido, ¿no? Prácticamente lo mismo. Bueno, seguimos leyendo. Dice, no te unas al iracundo, ni te acompañes del irascible, no sea que aprendas sus costumbres y pongas trampa a tu propia vida. O sea, ¿qué le quiere decir? Las compañías, fíjate con quién vas, fíjate con quién te relacionas, fíjate quiénes son tus amigos, ¿no? Lo tenemos en la sabiduría. Miren lo que dice, capítulo 9 del libro de Aben-Emope. No te asocies al acalorado ni le visites para conversar.
Le está diciendo lo mismo, ¿no? O sea, lo pone en clave judía, lo pone más elaborado, más bonito, hasta desde el punto de vista lingüístico, más bonito, ¿no? Bueno, dice, no seas de aquellos que se comprometen, de los que salen fiadores de deudas ajenas, si luego no tienen con qué pagar, te habrán de quitar tu cama de debajo de ti. Esto es pura sabiduría de la vida, chico, que puede ser perfectamente aplicable al siglo XXI. No hagas avales, no salgas de garante de nada. Fíjate con quién le sale de garante, porque si le sale de garante, si sales a avalar a alguien, y luego no tienes con qué pagar, te vas a quedar, te vas a perjudicar. Entonces, otra enseñanza, ¿no? Fíjate, no salgas de fiador de deudas ajenas, porque te puede salir caro. Bueno, sigue. No remuevas los linderos antiguos que pusieron tus padres. Bueno, esto es muy importante explicarlo porque si no, no se entiende. Esto es un tema que especialmente en Egipto, que es de donde viene la sabiduría de Benemope, era enormemente importante. Miren, el río Nilo, todos los años se desborda, aún hoy se desborda. Y al desbordarse, fecunda los campos con el limo que viene en el río, en el agua. Pero cuando vuelve a su sitio, hay que volver a trazar los límites de los campos. ¿Por qué? Porque estaban trazados, no es como ahora, que hay un catastro, bueno, en esa época no era así. Entonces en Egipto se hacía una concentración parcelaria todos los años. Todos los años se vigilaba que todo el mundo volviese a poner los límites donde estaban antes. Por eso en Egipto nace la geometría. La geometría que aprendemos nosotros en la escuela nace en Egipto. ¿Por qué? Porque los sabios egipcios tienen que volver después de la crecida del río Nilo y volver a remarcar todos los campos. Por eso dice que no remueva los linderos antiguos. ¿Qué quiere decir? Que cuando vuelve el río no te hagas el listo y no le corras el límite al vecino. Fíjense, les voy a leer lo que dice ahora el capítulo 6 del libro de Benemope. Dice, no cambies el mojón de los límites de la tierra arable, ni alteres la posición de la cuerda de medir. No seas codicioso de un codo de tierra, ni usurpes los aledaños de una viuda. Abstente de mudar los términos de los campos para que un terror no te arrebate. Se satisface a Dios con la voluntad del Señor que establece los límites de la tierra arable. Fíjense cómo está prácticamente diciendo lo mismo. Obviamente que cuando lo pone en el libro de Proverbios, como les decía antes, lo reescribe, ¿no? Fíjense que la viuda, siempre por definición, y eso lo dice Jesús también, la viuda es por definición la persona que no tiene nadie que la defienda. Acuérdense lo que les decía, que las mujeres tienen la personalidad jurídica del varón del que dependen. Primero del padre, después del marido, después del hijo mayor, si está viuda. Entonces, el problema es que cuando una mujer está viuda y no tiene un hijo varón mayor de 12 años, entonces en Israel era obligatorio que el hermano del marido la tomara como esposa. ¿Se acuerdan lo del levirato, no? Bueno, muy bien. Seguimos, dice, ¿has visto un hombre cuidadoso en su trabajo? Delante de los reyes estará, no delante de gente de baja condición. Fíjense ahora les voy a leer lo que dice el capítulo 30 del libro de Benemope. En cuanto el escriba experto en su oficio se verá digno de ser un cortesano. O sea, si eres un buen escriba, vas a llegar un día a servir al faraón. Y acá lo que le está diciendo es lo mismo. Por supuesto que los judíos no tenían faraón, pero le está diciendo lo mismo, ¿no? Que si eres cuidadoso con tu trabajo, un día vas a estar delante del rey. Esperen que les voy a sacar este signo de interrogación que no va. Muy bien. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Pon un cuchillo a tu garganta si tienes mucho apetito. No codicies sus manjares delicados, porque el pan es engañoso. Ahora fíjense lo que dice la sabiduría de Benemope. No comas pan ante un noble ni descargues tu boca al principio. Si estás satisfecho de falso masticar, es un ocio para tu escupitina. Le dice lo mismo, ¿no? Bueno, seguimos. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Esperen que... Ahí está.
Perdónenme, no se los puse. Bueno, falta un párrafo. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Esperen que ya se los pongo. Así les queda acá. Después cuando les mande esto. Bueno. Ahí está. Eso. No te afanes para hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas que son nada. De cierto se hacen alas como el águila y vuelan al cielo. ¿No? Bueno, en Abenemope dice lo mismo. Fíjense todas las cosas que le dice, en qué consiste la sabiduría, ¿no? Fíjense todo lo que le dice, que se fije cuando se sienta a comer con algún señor, que se cuide lo que va a comer, que cómo son las costumbres, que sea cuidadoso con el trabajo, ¿no? Fíjense cómo todas estas cosas prácticas, ¿no? Que las encontramos en la vida de todos los días, cosas evidentemente prácticas. Bueno, vamos a otro. Ahora a un acertijo, que es otra forma literaria. Habíamos dicho que ya vimos el poema sapiencial, ya vimos la instrucción, etc. Ahora vamos a ver la gira, que es el acertijo. ¿Qué es un acertijo? Nada, igual que ahora. Un acertijo es eso, ¿no? Una forma literaria donde se plantea una pregunta, se plantea una cuestión y y de esa cuestión va a venir una enseñanza, ¿no? Entonces fíjense, dice, ¿para quién serán los ayes? Los ayes, ¿no? Como ay, ay, ¿no? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin razón? ¿Para quién los ojos enrojecidos? ¿No? O sea, primero me hice todas las preguntas del acertijo. Entonces, ¿para quién van a ser los ayes? Para el dolor, las rencillas, las quejas, las heridas sin razón, los ojos enrojecidos. Y ahora me lo contesta, dice, para los que no dejan el vino, para los que van probando mixturas. Acuérdense lo que dijimos las mixturas. ¿Qué eran las mixturas? Las distintas formas de rebajar el vino. Entonces, ¿qué está diciendo? Que los que no dejan el vino, que los borrachines, le va a pasar todo eso. Va a haber ais, va a haber dolor, va a haber rencillas, quejas, heridas sin razón. Son las consecuencias de tomar excesivamente vino, ¿no? Entonces dice, fíjense, ahora viene el consejo, ¿no? Ahora viene el consejo del maestro. Dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Claro, le está diciendo, claro, es seductor, ¿no? Cuando uno lo ve en la copa y lo da vuelta y ve ese color atractivo, ¿no? Dice, entra suavemente, pero al fin muerde como una serpiente, causa dolor como una spid, ¿no? Entonces, tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón dirá cosas perversas. Acuérdense, chicos, que cada vez que vemos corazón, no es la sede de los sentimientos, es la sede de los pensamientos, ¿eh? De los pensamientos, del discernimiento. ¿Ok? Bueno, entonces sigue. Será como si yacieras en medio del mar. Claro, ¿por qué? Porque me mareo. Porque el vino me marea. Cuando estoy borracho me marea. O como si yacieras en la punta de un mástil. Lo mismo, me mareo. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré en busca de más. Bueno, Adrián, por favor, ¿puedes decirnos qué proverbio es este? El sí, acertijo. espera que no te Porque es lo... que no lo Ah, encuentro. sí, espera un cachito. Espera que no lo anoté. No, no está anotado, no está anotado. Espera un cachito. Espera que de paso ya lo arreglamos acá. Esto es 23. Esto es. A ver, se los dejo acá. Acá. Esto es Proverbios 23. ¿23? Del 29 al 33.
23 es a la mesa, docilidad, es lo que yo tengo aquí. No es acertijo. Pero tienes que ir al verso 29. En mi Biblia dice, Ya. sí, ¿de quiénes son los quejidos, los ayes? ¿No? Eso, lo Exacto. mismo. Va del 29 Claro, al este aquí 29. lo titula El borracho, en mi Biblia. Claro, A mí me titula Prostitutas y Borrachos. claro. Prostituta por lo que viene antes, pero no importa. Pero fíjense, o sea, ¿qué es un acertijo? Son una serie de preguntas cuya respuesta me llevan a una enseñanza. Entonces, ¿cuál es la enseñanza acá? No tomen vino en demasía porque va a tener consecuencias malas. Me voy a marear, voy a decir cosas que no tendría que decir, me voy a meter en problemas, voy a provocar rencillas. Bueno, ¿En bueno, dónde está perdón, cuál era el proverbio aquí? ¿Cuál es en dónde está esto que no les escuché? El acertijo está Sí, en el Proverbio 23, del 29 al 35. ya, muchas gracias. Muchas gracias. Nada, con gusto. bueno, entonces, ¿hasta acá alguna duda? Excelente todo. Bueno, lo vamos a dejar acá porque faltan 10 minutos. Esperen que voy a sacar esto y vamos a habilitar el video que ya no me molesta. ¿Qué hice para el video? Acá. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, comentarios. ¿Qué quieren? Digan algo, vamos. Van hilando, chicos, el cuadro. ¿Se acuerdan del cuadro? El cuadro que hicimos al primero de todo. Adrián, me parece fantástico las confesiones, todas las cosas que has dicho, y no solamente las palabras, algunas no entendía, pero tú los has explicado tan bien. La doña de la sabiduría, la doña de la descendedad, tantas cosas. Que una buena mujer es más gloriosa que las perlas, y los ha dicho de una palabra tan sencilla y tan buena que yo he entendido todo. Y qué lindo es esto, que la sabiduría es tan llena y profunda, y que podemos vivir ahora esas palabras tan lejas hace tantos años y que son precisas para el día de hoy día. ¿Vieron qué lindo que parece son estas cosas que no las leemos nunca, porque lamentablemente el libro de Proverbios no se lee nunca, pero son textos muy bonitos y muy, muy profundos. Y obviamente que uno puede decir, bueno, pero esta es una sabiduría de tipo antigua, pero fíjense que muchas de las cosas que dice son totalmente válidas. Yo les explicaba el otro día que una cosa no suplanta a la otra. Cuando veamos la sabiduría del libro de Job, no es que Job suplanta esto, no, lo agrega, ¿no? Lo agrega, porque hoy tomar vino me produce todos estos problemas, así que es totalmente aplicable. Todo lo que dice que estuvimos aprendiendo, y hoy lo que acabamos de ver de la mujer virtuosa, yo lo podría decir palabra por palabra de cualquiera de ustedes, ¿no? O una mujer valiosa, una mujer con valores, es una mujer que hace eso. Hoy es mucho más complejo, ¿no? Una mujer con valores implica muchas más cosas, pero implica también ocuparse de sus hijos y ocuparse de su casa, ¿no? O sea, es también eso. Entonces, no es una sabiduría que ya no se aplica, no, es una sabiduría que se sigue aplicando al día de hoy, y que es una cosa muy bonita y que lamentablemente no se lee mucho, ¿no? Así es, y algo que nos... Sí, pero bueno, Adrián. Sí. Dale, eso de la mujer está fantástico para el día, que tiene todas con sus manos, labora, compra su casa, dirige su casa. Eso es ahora. Y que lo que me encantó es la mujer es tan valiosa al marido, que es más valiosa que una perla, que compara
y profunde todo lo que es una buena mujer. Él lava, plancha, hace la ropa, va a trabajar y provee. Como yo siempre digo, una casa sin mujer es una casa muy triste. Amén. Así es. Efectivamente. Amén. ¿Verdad? Así es. Así es verdad. Entonces, fíjense que esto tiene 2600 años, chicas, 2600 años. Esto también para reflexionar, ¿no? Por supuesto, como decíamos antes, hoy es mucho más complejo todo, pero esto para mí sigue siendo tan válido. Y una mujer que tiene estos valores, que cuida así a su familia y que cuando lo ven a su marido, las ven a todas ustedes porque su marido no solo con su ropa, ¿no? Porque eso sería demasiado sencillo, pero también por ejemplo, yo en mi caso particular, yo me siento que de alguna forma reflejo quién es mi esposa, ¿no? En mi forma de comportarme, en mi forma de vestirme, en todo, se refleja que Patricia es mi esposa. Y Que creo que tienes eso una habla buena mucho de esposa. ella, ¿no? Eso habla de ella. Y me parece que eso es fabuloso. Eso no tiene nada de malo. Sigue siendo válido. Y esto fue escrito hace 2600 años, ¿no? Pero Adrián, tú y, también te y reflejas algo en ella. Eso es normal. En un matrimonio, uno tiene que ser reflejo del otro, porque Dios os ha unido porque seréis una sola carne. Por lo tanto, no va a ser uno verde y otro rosa, por Claro, ejemplo, o Claro, diferente. pero. Tiene que haber algo. Y la mujer, por lo menos hay 2 días al año, ahora no me acuerdo qué días, que se la alaba en las lecturas. Tu mujer plantada en medio de tu casa como árbol, no sé qué, se la compara al árbol. Se alaba, al borracho no, pero vamos, de ese no sabemos Claro. nada, pero de la mujer sí que se lee algo. Creo que será el 31, mejor o peor, pero se lee. Bueno, Claro. por eso decía El día que vuelva a leerlo, ya os llamaré a todos diciendo que han leído, a todas mejor, ¿no? No, pero Adrián, es interesante porque. Adrián, Sí, dime. algo interesante que encontré en esto que tú nos has enseñado es que el concepto errado que teníamos de lo que era la mujer judía en aquellos tiempos, o sea, como que un trasto más de la casa, sin voluntad, sin decisión, ¿sí te das cuenta? O sea, es lo que nos han metido en la cabeza y No, no no, es no, eso así. no es cierto para nada. Eso no es cierto para En nada, una para nada. casa, en una casa judía, la que manda es la mujer judía. No, pero Y te te lo De digo estoy, yo hecho, que te estoy tengo hablando, muchos no te amigos estoy hablando de judíos. estos No, tiempos. ella no se refiere a No, eso, no, ni de de la estos ni de antigüedad. ninguno. por Ella se eso, pero refiere fíjense que aún en la época antigua donde el ámbito de la mujer era la casa y su familia, y como decíamos antes, el clan, porque no era nada más que la esposa, el esposo, era toda la familia extendida, y el hombre era en la vida pública, aún así, cuando el hombre entraba en la casa, se sometía a la autoridad de la mujer, que era la que mandaba ahí adentro. Entonces, de ser un cero a la izquierda, eso nada. Eso Y nada. mucho menos en una familia judía. No, no, eso a lo mejor en los árabes la mujer está más sometida, pero habría que ver debajo de la burka qué es lo que ellas hacen. Claro. Sí, Porque bueno, claro, lo que pasa es que no sabemos qué. sí, pero bueno, viste, eso vino mucho después, porque acuérdate que Mahoma es del siglo VI después de 600 y Cristo. pico, los 620 y Sí, algo. eso vino mucho después. Así que bueno. Bueno, Ahora os chiquinas, voy a contar un chiste. Déjame que no tardo nada, Adrián. Un amigo judío nuestro se nos presentó una vez en una reunión familiar en el cual estaban su madre y no recuerdo ya si su suegra, pero venía con una t-shirt que decía: he sobrevivido a una suegra judía. Para que tú veas que él manda en una familia. eso es así aún hoy es totalmente así. Y como ustedes saben, nosotros tenemos un montón de amigos judíos y estamos muy con ellos, muy con ellos. De hecho, yo acabo de estar en Buenos Aires en la casa de uno de ellos. Y en la casa se hace lo que dice la mujer.
definitivamente. Así que, y el hombre acepta ese rol, o sea, y no hay ningún conflicto, nada. Es Bueno, así, aquí pasa la igual. dinámica es así. Aquí pasa igual. Aquí se hace lo que... No te hacemos la pregunta del millón. ¿Y en tu casa, Adrián? Pero yo, miren, chicas, a mí mi padre me enseñó hace muchos años Buena. la fórmula para tener un matrimonio feliz. Me dio la fórmula para tener un matrimonio feliz. Que los gringos la tienen y dice, happy wife, happy life. Entonces, él me enseñó, tú dedícate a hacer feliz a tu mujer y tú vas a ser feliz. Correcto. ¿Cómo está mandado? Así es. Oye, pero gracias, la verdad, gracias a todos. Me sorprende, para concluir, para mí es algo muy sorprendente ver que la sociedad, la base de la sociedad, el hombre-mujer y el matrimonio, a veces uno no siente que eso viene de hace 2000, 3000 años, ¿no? Uno pareciera que eso es como nuevo para uno, y a pesar de que uno sabe que eso existió y la lectura y lo que uno lee, pero increíble, tantos años y tantas cosas. Apaga el micrófono, está prendido, Silvia, que lo tienes. Es impresionante que eso todavía sea tan actual, que es una cosa que tiene 2000 y pico años, eso es actual. Tal cual, tal cual. Es que la Bueno, sociedad chicos, si no tienen judía ningún otro comentario, claro, Hay que la mandar un sociedad resumen de judía esto era a la muy feminista. avanzada, sobre todo en temas sociales. Por ejemplo, ¿de dónde nos viene el año sabático? Tú Por trabajas favor. 6 años y el 7º descansas, pero no descansas tú, descansan hasta los campos. Campos se siembran el 7, siempre hay un trozo del campo que está descansando un año. Claro. Pero fíjate qué sabio que es eso, y los problemas que tenemos hoy justamente porque no dejamos descansar a los campos. Y se Ni a provocan un las montón de personas, problemas. ni a nadie. Claro. Así es. Bueno, buenas noches. Bueno, Buenas noches, gracias Carlos. a todos. Los espero el jueves que viene, si Dios quiere. Yo voy a Adrián, estar Carlos, viéndote por YouTube. Nosotros salimos y el horario no me va a dar para poderte ver por lo menos en 3 semanas. Bueno, vamos a seguir, vamos a terminar el libro de Proverbios. La Pero que dile, viene. Carlos, dile a Adrián dónde vas. Anda. ¿A dónde vas, Carlos? Voy a Berlín, vamos a Alemania y después voy a España. Qué belleza. Oh, bueno. Qué rico. Qué bueno. Bueno, No te pongas, muy buen no te viaje, pongas muy buen verde de viaje y envidia. disfrútenlo. Amén. Gracias. Amén. Buen viaje, Carlos. Feliz Gracias, viernes. Vanessa. Nos vemos pronto. Si Dios quiere. Chao, chicos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Adiós. Adrián. Buenas noches. Gracias. Adiós a Bye. todos. Buenas noches. Buenas.